Hola, bienvenidos al podcast de Raíz. Aquí encontrarás un mensaje que te animará y te llenará de fe. ¿Estás listo? Vamos terminando hoy día nuestra serie Modo Off, una serie que nos ha llevado a, y es lo que hemos buscado, que vaya a replantear nuestras maneras, nuestra forma de ver la vida. El Modo Off. Y aparte de ser una serie, tiene que transformarse en un estilo de vida. Si no se transforma en un estilo de vida, la vida queda tal cual. Queda plana, queda con altibajos, queda con presiones y ansiedades. En el episodio 1, que ya están todos ahí en Spotify, el episodio 1 vimos detén el ruido, conecta con Dios. En el episodio 2, renueva tu mente, cambia tu mundo. Y en el episodio 3, que fue el domingo anterior, vimos suelta el control, recupera la paz. Hay cuestiones que ni tú ni yo las podemos controlar. Y en eso se nos va la vida. Controlando lo que no podemos controlar. Es una pérdida de tiempo. ¿Sí? Pero se nos va la vida en eso. Y hoy día vamos con el episodio 4 de nuestra serie que está terminando hoy. Este es el último episodio. De la distracción a la dirección. Cuando apagas el ruido, el alma encuentra su norte. Cuando apagas el ruido, el alma encuentra su norte. Vamos con la imagen siguiente. Y hoy día estamos en una sociedad hiperconectada, pero sin dirección. Nunca habíamos tenido tanta conectividad, pero tanta falta de dirección, tanta falta de rumbo. Un adulto promedio revisa el teléfono alrededor de 150 veces al día. Tú y yo estamos entre esas 150 veces. ¿Sí? A todo esto, si estás ahí, déjalo en modo off y no pongas atención. ¿Será muy difícil? Sí. Y un adulto promedio revisa su teléfono entre 150 veces al día. Estamos hiperfoco, hiperconectados, mucho, pero sin dirección. Pasamos más de 7 horas frente a las pantallas cada 24 horas, de nuevo, hiperconectados, pero sin dirección. Y en Harvard hacen un estudio, este es del 2010, donde nuestra mente mapearon los neurocientíficos y neurólogos en un estudio que se hizo, mapearon que el 47% del tiempo tu mente y mi mente divaga, incluso cuando hacemos algo importante. Es como harto eso, ¿no? 47% del tiempo donde estamos haciendo algo y nuestra mente saltatoria, ¡pum! Imagínate, ¿por qué? Porque estamos hiperconectados, pero sin dirección. Jesús, en medio del caos del siglo XXI, entonces sigue diciendo a tu corazón y a mi corazón una sola palabra. La tienes en pantalla. ¿Cuál es? Sígueme. Una palabra breve, pero que ordena el alma dispersa. Y vivimos en una sociedad tremendamente dispersa. Esta es una sociedad de contrasentido, tremendamente dispersa, pero hiperconectada. La tecnología acerca al que está lejos, pero separa al que está cerca. Y la sociedad, este es como el río va al mar, no hay vuelta atrás, dice una canción. Hacia allá va con ese ritmo y esto no retrocede, esto queda así. Y si no solamente miramos, sino que observamos a nuestro entorno, es así. Mirarnos a nosotros mismos, mirarnos cuando transitamos hacia el trabajo o si vas en transporte público, es un fenómeno impresionante. Es que todos, hasta los adultos mayores y bien mayores. Me encanta observar eso cuando voy de camino a mi oficina y veía a una señora de casi cuarta edad, sobre los 70 fácilmente, en el teléfono, en el metro, todo el mundo le dio el asiento, se veía muy así frágil, y se sienta la abuelita así. Y pasan unos segundos y hace esto. Y yo dije, no. Y sacan su teléfono, evidentemente tenía problemas de visión. Pero viejo, esto, y estaba así. La locura. No, si no es la locura, es la vida, es la realidad del hoy.
hiperconectados, pero sin dirección. Y ella miraba así como tú el WhatsApp o no sé lo que estaba, pero estaba atenta a la pantalla. Y qué bueno que le dieron el asiento, porque al tiro saca de su morral el teléfono y yo miraba su teléfono, se veía muy lindo. Decía, señora, como cuide su teléfono aquí. Lo pensé, pero no se lo dije. Y la abuelita ahí con su teléfono y con su dedito haciendo, ¿cómo se llama esto cuando uno mueve las pantallas? Scroll. Algunos tenemos a lo mejor hasta calambre en estos dedos, ¿no? De tanto pasar. Es que estamos hiperconectados, pero estamos en una sociedad sin dirección y eso es lo más terrible. Vamos entonces con la imagen siguiente, porque hoy vamos a revisar 4 realidades. Y atento a esas realidades. 4 realidades que nos van a llevar a recuperar la dirección de nuestra vida. Entonces, muy importante, el modo off por sobre una serie busca que nos replanteemos el cómo estamos viviendo. El modo off por sobre una serie busca cambiar nuestro paradigma del cómo nos planteamos en el día a día. Estamos mal. Nuestra sociedad, y somos parte de la sociedad, estamos complicados así como vamos. La hiperconectividad nos tiene con hiperdesconexión. La visibilidad, la cercanía, el afecto, el tacto, el sentirnos cerca está distante porque la pantalla es más inmediata. En fin, hoy revisemos 4 realidades entonces que nos llevarán a recuperar la dirección de nuestra vida y siempre decimos lo mismo en Raíz. Cada reflexión está pensada para que ahora hágalo usted, porque esa es la palabra. Vosotros sois mis discípulos si hacéis, complete la oración, lo que yo os mando. O sea, si la palabra de Dios no la hacemos, ¿qué somos? Tenemos solo el perfil de algo, de cristiano o cristiana o de un seguidor. Pero si no hacemos lo que Dios nos dice, no caemos en esa categoría de discípulos. Entonces la idea de esto es que lo pongamos en práctica, que esto nos haga reflexionar, aparte de estos espacios que son tremendamente privilegiados, porque acá, digo en estos espacios, en estos rincones de la iglesia, no es acá solamente, sino que cuando estamos juntos, cuando tú intencionalmente dices, voy a ir a la experiencia, toda tu mente se centra en eso. Entonces estos espacios son resguardados para focalizarnos en lo que cantamos, en lo que oramos, en lo que leemos, porque hay menos ruido, aunque también lo hay. Porque te puedo asegurar que en estos minutos, desde que llegaste, ya has estado pensando en un montón de cosas. En la semana, en lo que viene, si tienes algo importante, en algún momento pasó por tu mente y te fuiste de la letra y empezaste a pensar en eso, o en modo automático cantabas, pero estabas pensando en otra cosa. ¿Te pasó o no? Sí, todo el rato. Porque nuestra mente está así. Vamos entonces a la primera realidad. La mente, y esta es la primera realidad que si la entendemos nos va a ayudar a volver a conectar con la dirección. Y la mente fragmentada, esa es la primera realidad. Porque esta es la sociedad en la que estamos. Este es el diagnóstico. Que nuestra mente está fragmentada cuando todo compite por tu atención. Y en Santiago 1:8 dice, Santiago, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Y en el análisis de esto, de lo que escribe el medio hermano de Jesús, no se trata solo de creer o no creer, sino de vivir una mente alineada o dispersa. Entonces, este ánimo es alma dividida. El hombre de doble ánimo. Entonces, Santiago describe a una persona que vive partida entre... ¿Sabes por qué escribimos para que leas? Partamos de nuevo. Porque cuando está en la pantalla y lo lees y lo repites, es otra forma de fijar el conocimiento. Algunos aprendemos por escucha. Hay distintas formas de aprendizaje. Pero como es la palabra, tenemos que usar todos los medios posibles para que la palabra de Dios no se nos olvide. Por eso, si estás en la membresía de Raíz, ya te llegó estas notas, las tienes ahí. Y a nuestros amigos se las enviamos en un rato.
Porque lo que buscamos es tenerlo. Porque lo que escuchamos solo retenemos entre el 5 y el 8% y el resto, después se los comenté, se olvidan 78 horas. Entonces intencionalmente es bueno que lo veas, pero si lo repites ayuda a fijar el conocimiento, y qué mejor que el conocimiento de la palabra de Dios. Entonces Santiago dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces son alma dividida, una mente dispersa, es un hombre o una mujer de doble ánimo, inconstante. Ahora, ¿qué te parecen las personas inconstantes? ¿Te parece como para tenerla en tu empresa, en tu trabajo, o como amigo, o como amiga, en tu círculo íntimo? No. ¿Por qué no? No son confiables. Tú dices, y esas personas por lo general, cuando son de doble ánimo, son las que dicen, no, sí, cuente conmigo, yo voy a estar ahí, ¿cierto? Y después, como 48 horas antes, cuando son responsables, y cuando son irresponsables, casi el mismo día te dicen, y te lo dicen o te mandan un WhatsApp, texto o nota de voz. Texto. Oye, sorry, pero mira, ¿sabes qué? Pucha, yo quería ir, pero no voy a ir. Ya, una vez es la excepción, pero cuando es una constante tú dices, ¿cierto? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, y nuestra mente fragmentada, por eso es que este es el diagnóstico y esta es la primera realidad. Aquí estamos todos. Tenemos una mente dividida, nuestra mente va por un lado, nuestro corazón por otro, y el alma en silencio esperando ser escuchada. Entonces, no es que no ame a Dios, sino que su atención está secuestrada por 1000 estímulos. Nuestra mente, la tuya y la mía, me encanta esta frase, está secuestrada por un montón de estímulos, montones. Por eso es que nuestra mente está fragmentada, pero la palabra de Dios nos dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces, si tú y yo, si tu mente y mi mente está en las multitareas, está fragmentada, vamos a ser inconstantes en algunas cosas. No estamos hechos para multitareas. No, es que somos la generación del multitask. ¿Han escuchado esa palabra acuática? Interesante. Pero no, la mente no está diseñada para eso. Entonces vivimos en una era donde la mente ya no descansa. Saltamos de una pantalla a otra, de una preocupación a otra, de una emoción. Pensamos en exceso y sentimos a pedazos. Este es el diagnóstico, esta es nuestra mente, es una mente fragmentada. Tu mente, quiéralo o no, está así, la mía igual. No podemos caminar firme si nuestra mente vive dispersa. De repente, si eres papá y estás con tus hijos, ¿y qué les puedes decir al respecto de lo disperso? Cuando te están hablando y se quedan pegados así, o te hablan cualquier cosa, ¿qué les dices? Oye, que soy disperso. O cuando eres adulto también te quedan mirando con una carita dulce y te dicen, ¿hasta cuándo? ¿Otra vez? Oye, que eres disperso, que eres dispersa. ¿A todo esto quién es más disperso? Pregunta complicada, ¿no? Que genera inmediatamente. Todos hoy día estamos secuestrados, nuestra mente está secuestrada por un montón de estímulos. Y en ese montón de estímulos, uno de esos estímulos, adivina quién es. La voz de Dios. Por eso es que no lo escuchamos. Pero Dios no se urge con los estímulos. Él no quiere gritarnos para llamar nuestra atención. Dios es tremendamente educado. Dice, bueno, si no le bajas el ruido a tu mente, no me vas a escuchar. ¿Quién pierde? Nosotros, y Dios sigue siendo Dios. ¿Cuántas voces están compitiendo hoy con la voz de Dios en tu mente? Entonces este es el diagnóstico. Tu mente y la mía están fragmentadas. Y están fragmentadas, como dice Santiago, dividida la mente. Está dispersa en un montón de cosas. Preocupaciones, ansiedades, temores, estrés.
un montón de cosas. Y en ese montón de cosas también aparece Dios, en ese montón de cosas. Por eso es que en ocasiones nos afligimos, nos ahogamos y decimos: Dios, ¿pero por qué no me escuchas, Dios? Pero sí, nos hemos encontrado en esos diálogos. Y si Dios nos respondiera, decía: viejo, te he gritado y no me escuchas. Pero te he hablado un montón de veces. He querido que me escuches, pero tú no me pones atención. Modo Off busca que tú y yo reduzcamos el volumen de la mente a todo el ruido externo de esta mente fragmentada. Y la intención de esta primera realidad es que tú y yo seamos conscientes que vivimos así, con nuestra mente fragmentada, dividida, en una mente dispersa, en un montón de cosas. Nos reímos de la mente dispersa cuando, por lo general, y la fábula, no sé si es realidad o fábula, pero nos manda, y el chiste también, nos mandan a nosotros al supermercado, ¿sí o no? Ahí se ve la mente dispersa. Pero uno cree que la tiene clara, entonces no me mandes nada si ya sé. Te lo mando por WhatsApp. ¿Para qué? ¿Para qué? Y tú entras al supermercado, bingo. ¿Me puedes mandar el WhatsApp? ¿Eran lechuga o tomate? ¿Me pediste postre o no? Ya, y ahí adivinen qué ocurre. Eres disperso otra vez y te he dicho que se te olvida todo, te lo tengo que escribir. Pero para más bendición de uno, igual compra todo lo que está y se te olvida algo. Y estaba escrito, y esa es la peor ignominia para uno. Que esté escrito, porque adivina cuál es la vuelta cuando llegas y te falta lo que estaba escrito. Hermano, el Apocalipsis es nada comparado con eso. Los caballos del Apocalipsis y los truenos y esa cosa, olvídalo. Porque solo la mirada penetrante te dice: ponle el título que quieras acá abajo. Ahí dice: no. Solo uno que lo ha vivido siente. Perdón por ser víctima, pero Dios ya me sanó. Le digo: mándamelo con nota de voz, porfa. Nuestra mente está fragmentada. Esa es la realidad. Y mientras tu mente y mi mente permitamos que siga siendo fragmentada, vamos a ser inconstantes en nuestros caminos. Nuestra mente va por un lado, nuestro corazón por otro, y el alma en silencio esperando ser escuchada. Ya, esa es la realidad, ese es el diagnóstico. Así estamos todos. Nuestra mente fragmentada en un montón de cuestiones, secuestrada por un montón de 1000 cosas a la vez. Eso es. Entonces tenemos que hacer algo. Bien, esa es la primera realidad. Vamos con la segunda. Y la segunda realidad que tenemos que desenmascarar es la trampa del ruido. El ruido no es solo externo, es todo estímulo que ocupa el alma, nuestras emociones, nuestra mente, pero es el ruido que no edifica. El ruido es información sin propósito, es actividad sin dirección, es movimiento sin sentido. ¿Cuántas veces se te van no sé cuántos minutos así? Eso es ruido, porque no edifica, es información sin propósito, actividad sin dirección, es movimiento sin sentido. Esto es movimiento sin sentido. Claro, en esta lógica tiene lógica, pero acá adentro es ruido, viejo. El scroll es infinito que entretiene, pero no transforma. Entretiene, pero no transforma. Esa es la hiperproductividad que nos mantiene ocupados, pero nos mantiene vacíos. El ruido es la comparación constante que apaga nuestra voz interior. Entonces esto necesariamente, y todo lo que circunda a esto y a nuestra sociedad, está atrofiando nuestra mente.
Pero en el atrofiar la mente empieza a modificarnos de tal manera que de nuevo en este ruido no logramos escuchar a Dios. El ruido no siempre está afuera, a veces vive en nuestra mente. Y qué difícil es apagar ese ruido en ocasiones. Llegas a la noche y la mente a 1000 por hora, con pensamientos a tropel. Y no se puede apagar eso. En Primera de Reyes hay una historia, una realidad que le toca vivir a Elías. Y Elías está agotado emocionalmente, busca a Dios en lo espectacular, ¿no? Viene de una hazaña gigantesca, pero Dios se revela en el silencio. No estuvo en el trueno, en el terremoto, en el fuego intenso. Y en el silbo apacible, que es voz de un silencio fino. Esa es la literalidad de la voz del silbo apacible. Voz de un silencio fino. Y en esa voz de un silencio fino, Elías logra percibir, y ahí está lo virtuoso, que él logra entender que ahí estaba Dios. La trampa del ruido. Entonces el texto muestra que la presencia de Dios no se impone, se discierne. Y ahí tú y yo estamos complicados cuando nuestra mente está fragmentada y caemos en la trampa del ruido. Porque Dios no se impone. A Dios hay que discernirlo. Entonces tenemos que estar con nuestra atención y nuestro foco en Él para poder escucharle. El ruido, sea externo o interno, deforma nuestra percepción espiritual. Satanás no necesita destruirte si puede mantenerte distraído. ¿Y cuántos de nosotros hoy, en este minuto, estamos tremendamente distraídos? Según la OMS, el 73% de los jóvenes entre 18 y 35 años declara sentirse mentalmente agotado al final del día. No es por esfuerzo físico, sino por sobre una sobrecarga informativa. Tanto. A veces no escuchamos a Dios, no porque Él no hable, sino porque estamos llenos de otras voces. La trampa del ruido. Pensamiento, preocupación, ansiedad. Es una trampa. Satanás no necesita destruirnos si puede mantenernos distraídos. Cuando conectamos con Dios, conectamos con el equilibrio en nuestra vida. Y si conectamos con Él, todas las áreas de nuestra vida tienden a quedar en equilibrio. Aprendíamos en nuestra serie que está terminando también en los grupos pequeños del día miércoles, manteniendo el enfoque espiritual, de que cuando Cristo dice permaneced en mí, yo en vosotros, permaneced en la vid, desde lo central, desde Cristo fluye la vid hacia las ramas, fluye la savia hacia las ramas y de repente ¡puc!, aparece el fruto, pero ese proceso es invisible. Cuando permanecemos y estamos conectados con Él, el ruido se ha vuelto una anestesia. Nos mantiene ocupados para no sentir el vacío. Atención con eso. Pongámonos atención. Muchas veces en algún momento cuando estás incómodo o incómoda, este ruido sirve para evadir la incomodidad. Y puede ser que no estés viendo nada interesante, pero evades, sacas tu mente de lo que está ocurriendo y lo pones acá. Y muchas veces el silencio ya incomoda. Estar en silencio. Necesitamos ese hiperestímulo. Como que nos falta algo. Es que no, hoy día no nos falta, nos sobra demasiado. El ruido se ha vuelto una anestesia, nos mantiene ocupados para no sentir el vacío, y cuando el alma no tiene silencio, pierde su dirección espiritual. 5 minutos en silencio. Hoy día pareciera ser una gran tarea titánica para nuestras mentes.
que necesariamente el silencio nos calma. La trampa del ruido es terrible. El ruido no siempre está afuera. A veces vive en nuestra mente. Yo diría que hoy el mayor ruido está entre medio de nuestras orejas, en nuestra mente. Tanta palabra de Dios para que tengamos una salud mental sana, estable. Tanta vida de Dios en su palabra para vivir una vida. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia, es decir, una mejor vida. ¿Qué pasa? Es que han pasado los siglos y la palabra de Dios se ha ido como desvaneciendo en el tiempo. Ya no tiene el efecto que tenía quizás cuando esos primeros hombres inspirados por Dios la escribieron. No. Es que tú y yo como sociedad hemos dicho sí al ruido y atención a los hiperestímulos y miles de estímulos que cooptan, toman y secuestran nuestra mente. Le hemos dicho sí a eso y adiós a la pasada. Adiós a la pasada. Hagamos un ejercicio práctico que luego lo publicamos en pantalla. ¿Te parece? ¿Cuánto tiempo intencionalmente pasamos con Dios esta semana? Son preguntas re incómodas, po. ¿Pero por qué son incómodas? Y las almas se las llevó el Señor. Me voy con Él, me voy con Él. Yo no me quedé. ¿Es incómoda la pregunta o no? Oye, ¿pueden responder? Ah, muy bien. ¿Y por qué es incómoda? Porque nos cuesta tener tiempo con Dios, así como le llaman, tiempo de calidad. Suena re bonito, ¿no? Ahora no te lo digo de la persona que tiene tiempos con Dios. No vengo bajando del Monte Santo. Loco, me cuesta horrores. Horrores tener silencio en mi mente. Horrores. No sé si aguanto 10 segundos con tratar de enfocar mi mente en Dios. La trampa del ruido, de verdad que es una trampa. Porque no está en el terremoto, no está en lo grande, en lo fuerte, en lo estruendoso. Porque la palabra de Dios y la voz de Dios no se impone, se discierne. Entonces necesariamente tenemos que bajarle el ruido a nuestra mente. Por eso es que Modo, más que una serie, debe ser una forma de vida. Una forma de vida. Vamos con la siguiente realidad. Pero, y aquí empezamos a ver la realidad de cuando la mente está enfocada. Y aquí tiene que ver con la restauración. Hablamos de una mente fragmentada, hablamos de la trampa del ruido, que es donde estamos, pero ahora migramos y vamos a la mente enfocada, cuando la voz de Dios se vuelve el centro. Y en Hebreos 12 tenemos que nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. Y el texto habla de que significa, nos llama y nos pide que quitar la mirada de todo lo demás y fijarnos en uno solo, poner los ojos en el autor y el consumador de la fe. Enfocar nuestra mirada en Dios, poner nuestros ojos en Él. El enfoque espiritual no es mirar a Cristo además de las demás cosas, sino en lugar de ellas. El foco está en nuestro Señor. ¿Y cuál es la aplicación? ¿Cómo lo hacemos? Porque el enfoque en Dios define nuestro norte. El enfoque en Dios elimina el ruido innecesario. Llena la mente con su palabra. Cuando estamos enfocados hay silencio cada día. El enfoque en Dios no se consigue corriendo más, sino deteniéndose mejor.
puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. La dirección divina no llega o llega cuando la mente se aquieta y el corazón se enfoca. Vaya que tú y yo necesitamos estar enfocados. ¿Qué imagen ocupa hoy el centro de tu enfoque? ¿Es Cristo o el ruido? El alma se desordena cuando su centro se mueve. Por eso volver a enfocar la mirada en Jesús no es un acto religioso, es un acto de supervivencia espiritual. Hoy más que nunca tú y yo necesitamos estar enfocados. La voz de Dios debe ser el centro de nuestras vidas. Pero la voz de Dios, amigos, va a competir con los miles de estímulos que tú y yo tenemos diariamente. Por eso es que la mente enfocada es una disciplina. Decido focalizar mi mente en Jesús, puestos los ojos en el autor y consumador de la fe. Solo cuando tú y yo tomemos la determinación de enfocar nuestra mente en Jesús, la mente fragmentada se empezará a construir desde esa perspectiva una mente sin fragmentos, sino una mente más sólida, incólume. Íntegro es eso, sólido, increíble, incólume, no lo puedes pasar. En el concepto de la integridad, no de la fragmentación. Cuando focalizamos en Dios, necesariamente no caemos en la trampa del ruido. Porque cuando está Dios en el centro de nuestra vida, todo pasa por Dios. Cada pensamiento, cada momento, cada interacción. Somos únicos porque la manera de pensar nos estructura de una manera única en nuestra mente. En nuestro cerebro plástico, los patrones de pensamiento van construyendo sus propias carreteras. Entonces, si tú y yo estamos habituados a los multiestímulos, nuestro cerebro se va construyendo así. Y por eso es que somos dispersos. Y perdemos el foco. Y esto nos ayuda nada. Por eso es que el crimen para los chiquititos, adolescentes y preadolescentes es que vivan en esto. Porque son mentes hiperestimuladas. Y le sacas el estímulo y hay una complicación, porque no está el estímulo, pero son pequeños. La mente enfocada, cuando la voz de Dios se vuelve el centro, cuando la voz de Dios se vuelve el centro. ¿Qué tan enfocados estamos en nuestro Señor? Modo Off no es una serie. Es una forma de vivir. Desconecta el ruido, conecta con Dios. Modo Off, suelta el control, recupera la paz. Modo Off, renueva tu mente, cambia tu mundo. Que en ese episodio dijimos la siguiente afirmación: si nada cambia, pero yo cambio, todo cambia. Sería maravilloso que al salir de este lugar tomaras la determinación de efectivamente enfocar tu mente en Dios y hacerlo práctico. Y decir mañana, antes que me levante, antes que despierte difícil porque voy a estar durmiendo, lo primero que voy a hacer va a ser conectar con Dios. ¿Cómo quieres? Con un texto bíblico. Te sientas en tu cama y lo primero que haces es: Señor, gracias, desperté hoy. Arranca un nuevo día, una nueva semana. Hoy es lunes. Señor, ayúdame a estar enfocado en ti. Ayúdame. Partes el día así.
La mente enfocada es una disciplina. Elimina el ruido innecesario. La mente enfocada llena nuestra mente con la palabra de Dios y la mente enfocada nos permite tener silencio cada día. ¿Qué te parece si hoy antes de cerrar tu día haces un silencio? En un espacio ahí, en un lugar de tu casa, haces silencio. Respiras profundo. La respiración nos ayuda a calmar nuestra mente. Escuchamos nuestra respiración, escuchas tu respiración y dices: Señor, enséñame a enfocar en ti. Enséñame. Van a venir exactamente a los segundos siguientes un montón de pensamientos, un montón de realidades, sobre todo las que más ruido hacen en tu mente. Pero te invito a que seas intencional, le bajes el ruido y vuelvas a intentarlo para conectar con Dios. Eso es disciplina. Y terminamos con la cuarta realidad. Y la cuarta realidad es esta: el propósito reenfocado, es decir, vivir desde lo esencial. En Mateo 6:33 dice: ¿y el resto dónde está? Mateo 6:33 dice: el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas, hablando del día a día, hablando de la realidad. Y ahí el verbo buscar implica una búsqueda activa y continua, no ansiosa, sino enfocada. Busquen primeramente, no es el domingo en la mañana. Esa frase es de predicador de siempre, los que nacimos en la iglesia, ¿cierto? Es decir, nos criaron en la iglesia, porque nacimos en un hospital. Por sí. Y el verbo buscar implica entonces una búsqueda activa. Busquen primeramente, es decir, constantemente. Y cuando hacemos esto, empezamos a bajar el ruido, a la multiplicidad de hiperconectividad que tenemos, pero empezamos a el propósito de reenfocar y de vivir conectado con lo esencial. Cuando el reino ocupa el centro, el resto encuentra su lugar. En Cristo el propósito no es una actividad, sino que es una identidad. Volver a lo esencial es dejar que Dios redefina lo que vale la pena, y nos interesa eso. Porque el propósito reenfocado no es hacer más cosas para Dios, sino dejar que Dios haga más cosas en mí. En mí. Un propósito reenfocado no es hacer cosas para Dios, es conectar con Dios para que Él haga cosas en mí. Y desde ahí es que nuestra vida empieza a ser renovada. Desde ahí es que nuestra vida empieza a ser transformada. El dogma, el paradigma de las oraciones que nos enseñaron es: pídale a Dios, y pedimos un montón de cuestiones. ¿Sí o no? Sí, el punto de equilibrio, pero toda virtud llevada al extremo es un defecto, porque parten nuestras oraciones cañón así, pero pidiendo un montón de cuestiones. La oración no es para que Dios nos responda a nuestras necesidades. La oración es para conectar con Dios y conectar con su perfecta voluntad para mi vida. No es respóndeme en esto, es: Señor, enséñame a ver tu voluntad en todo lo que estoy viviendo. Porque conectar en la oración es empezar a conocer más de Dios por sobre mis necesidades. Pero nuestra mente fragmentada nos hace tener un montón de necesidades que sí las tenemos presentes, pero muchas veces esas necesidades nos hacen ir a Dios como el Dios de los milagros, en el sentido de que necesito que hagas esto. Y nos perdemos la tremenda oportunidad de conocer el corazón del Padre. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. ¿Qué cosas en tu vida hoy ocupan espacio, pero tienen poco peso eterno? ¿Qué pasa cuando tu teléfono se llena? ¿Qué entendemos por qué el teléfono se llene? Muchas aplicaciones, muchas fotos, y cuando estás sacando una foto y no sé, te dice memoria llena, ¿qué haces? ¿Qué es lo que eliminas? La foto más importante. ¿Qué cosa eliminas?
dices, esto no lo utilizo, esto es basura y ¡pum! ¿Sí o no? Y liberas espacio. Y si no, pagas 2.390 pesos. ¿Qué cosas en tu vida hoy ocupan espacio, pero no tienen peso eterno? ¿Qué te parece si ahí en tu butaca empezamos a pensar en cuestiones y decimos, pero esto por qué? Esto me quita atención, esto me quita memoria, lo tengo que sacar de mi mente y enfocar en Dios. ¿Qué decisiones necesitas tomar para volver a lo esencial? Es que con todo lo que vivimos de mente fragmentada, lo esencial queda ya en el fondo, queda en lo oculto, ya no se ve, queda en lo menos importante, porque esta necesariamente es la sociedad de lo urgente. Y tú y yo nos movemos por lo urgente, obviando lo importante y lo esencial. ¿Qué era más esencial? ¿Preparar el asado para los discípulos y Jesús? ¿O estar a los pies de Jesús conversando con Él? El asado. ¿Qué era más importante? Estamos en una pugna, cabrón. O sea, ya está bien. Había que alimentar al maestro y toda la gente que venía con él. Y Marta, el fuego no prendía. Va a ser el medio asado como para 14. ¿Era importante alimentar al maestro? ¿Era su invitado? ¿Sí o no? ¿Era esencial? No. Y Marta ahí escogió, dice, María escogió el mejor lugar. Es que sí, es que era el maestro. Y Marta quería lo bueno, pero María escogió lo esencial. Si apagas el ruido, ¿qué te está pidiendo Dios que vuelvas a escuchar? Necesitamos conectar con lo esencial, familia. Más que nunca en el aquí y en el ahora necesitamos conectar con lo esencial, porque es lo esencial lo que nos va a dar dirección, nos va a dar propósito. Es lo esencial lo que va a poner punto de equilibrio en tu vida, en tu familia, en tus relaciones. No es tu mejor economía, no es un logro académico, no es un ascenso laboral. No, viejo, estás poniendo el foco en lo incorrecto. El foco correcto es conectar con lo eterno, y lo eterno es lo que nos da estabilidad. Porque la palabra de Dios es la que nos da estabilidad por dentro. Cuando nos anclamos a la palabra de Dios, en medio de la carencia, en medio de la necesidad, en medio de la angustia, en medio de los pensamientos que no puedo descansar, y dices, Señor, ayúdame, te necesito. Esta angustia me quita el sueño, esta necesidad no la puedo suplir, esta cuestión me tiene muy preocupado, quiero descansar en ti. Y en ese momento hacemos algo maravilloso. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. No siempre lo simple es fácil. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Simple, pero no es fácil. Terminamos. Vamos con la siguiente imagen. Y este es el resumen de la serie. Detén el ruido. Conecta con Dios. Renueva tu mente. Cambia tu mundo. Episodio 3. ¿Me ayudas? El episodio 4. De la distracción a la dirección. Siguiente, por favor. Modo off. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Quédate quieto y aprendamos a escuchar que Dios es Dios. Quédense quietos y sepan que yo soy Dios.
Terminamos con un gran aplauso a nuestra serie Madoff. Ayúdanos, Señor. Padre, oramos en esta hora por nuestras vidas. Ayúdanos a ser sabios con nuestra propia mente, con nuestra propia vida. Ahora, ¿cuántas cosas están ocupando el espacio tuyo en nuestra mente? ¿Cuántas cosas queremos arreglarlas nosotros? Porque creemos que tú te estás demorando. La preocupación es ateísmo práctico. Porque en la preocupación creemos y pensamos de que tú no tienes la capacidad para hacerlo. Por eso me preocupo. Señor, perdónanos. ¿Qué ocupa el espacio de nuestra mente? ¿Qué dolor? ¿Qué angustia? ¿Qué necesidad? ¿Qué distracciones ocupan hoy día nuestra atención? Así como Elías, necesitas que te aprendamos a escuchar en el silbo apacible. Baja el ruido, ayúdanos a bajar el ruido de nuestra mente. Ayúdanos a bajar el ruido de nuestros pensamientos. Dios, te necesitamos. Bien, unos segundos para ti. Una conversación íntima con Dios ahí en tu butaca. Enséñanos a escuchar tu voz. Enséñanos a volver a tu palabra. Enséñanos a volver a ese texto bíblico que alimente el alma, que traiga la paz que tanto necesitamos hoy. Enséñanos a desconectar el ruido y a conectar contigo. Enséñanos a desconectar la ansiedad y conectar contigo. Enséñanos a desconectar la preocupación y conectar contigo. Enséñanos a dejar la ansiedad y conectar con tu paz. Gracias por tanto, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por escuchar el podcast de Raíz. Que Dios bendiga tu vida. Si quieres estar en contacto con nosotros o ser parte de nuestras experiencias, síguenos en nuestras redes sociales o visítanos en nuestro sitio web. Raíz, un nuevo comienzo.